En el momento de un accidente, en el momento de un problema, van a tener que sacar mucho dinero de su bolsillo. Imagínate uno gastar $70,000 para ahorrar 2,000. Su seguro nunca va a bajar. A quienes vivimos y tenemos propiedades en Florida, no es si nos va o no a afectar un huracán, sino cuándo nos va a afectar un huracán, porque año a año los huracanes son más duros y frecuentes. Y el hecho es que tenemos opciones para proteger nuestras propiedades y desafortunadamente solo el 20 a 25% de las dueñas de propiedades en Florida tienen seguro y muchos de ellos no tienen un seguro adecuado. No solamente por los huracanes, el costo de los daños, sino que esos daños hacen que los materiales sean más costosos cada año, los costos de reparación, porque hay mucha gente haciendo reparaciones de manera simultánea, son más costosos y eso incrementa los costos de las pólizas de los seguros, porque aunque yo no pida, como en esta ocasión tuve la fortuna de que Milton no me tocó tan duro, pues algunos daños menores, pero no para hacer reclamaciones, las compañías de seguro nos distribuyen entre todos esos costos y las pólizas han subido casi un 400% para algunas personas en los últimos 10 años. Para mí, que llevo aproximadamente 8 años como inversionista de bienes raíces en la Florida, los seguros que inicialmente no eran un costo grande, significativo, más y más se han convertido en un elemento determinante para la rentabilidad de una propiedad. No solamente por el costo de la propiedad, sino por la exigencia de las compañías de seguro para otorgar las pólizas, porque muchas compañías de seguro se han ido de la Florida, porque obviamente no es muy buen negocio cada año que llegan, ¡pum!, en la temporada de huracanes y vaya miles de millones de dólares en daños y en siniestros. Como inversionista, las compañías cada vez son más exigentes y para otorgar una póliza piden que el techo esté en determinadas condiciones, piden que los árboles no estén cerca o que estén bien podados para que minimizar el riesgo de que el viento tumbe las ramas sobre las casas. Es muy exigente en la estructura y en la solidez de las propiedades. Hoy tenemos a un experto en seguros, a un ajustador de seguros, porque la figura es distinta a lo que es en nuestros países. Uno de los problemas para muchos de los latinos es que no saben cómo hacer los reclamos cuando tienen un problema con sus seguros en los huracanes y si no lo hacen de una forma adecuada, las compañías de seguros pues van a buscar la forma de pagarlo menos o de dilatar el pago. Por eso es importante utilizar expertos. Hoy tengo un experto que lleva más de 12 años en el negocio, que ha atendido a más de 3,000 reclamaciones. Hay años, me contaba, en los que ha atendido a más de 500 personas haciendo su reclamación. Luego tiene una experiencia increíble. Por eso lo he traído para que hoy nos explique un poco el mundo de los seguros en la Florida. Hola Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Vamos a hablar de varios aspectos. El primero es cuáles son los errores más frecuentes que las personas cometen al tomar un seguro para su propiedad. Bueno, el error más común con el que yo me encuentro, y es prácticamente todas las personas, nadie sabe en realidad lo que está comprando. Por lo general, todo el mundo llama a su agente y le dice, consígueme una póliza o la más barata posible o lo más económico posible, sin saber en realidad qué tipo de cubrimientos están comprando. Por lo general, la gente que no sabe lo que está comprando, compra pólizas con deducibles muy altos y con cubrimientos muy bajos. Y en el momento de un accidente, en el momento de un problema, pues prácticamente van a tener que sacar mucho dinero de su bolsillo para poder completar para las reparaciones. Es el error más común. Entonces, el deducible muy alto, entonces obviamente es, bueno, la compañía paga los gastos de más de $2,000, $5,000, $10,000, lo que uno decida. Pero cuando tú dices que es bajo, dame un ejemplo. Por ejemplo, en una propiedad de $400,000, que es el promedio de una propiedad media, ¿qué es un seguro? Hay muchas pólizas ahora que tienen cubrimientos para pérdidas de agua, para ruptura de tuberías, solamente te cubren $10,000. Y esos $10,000 a su vez tienen un deducible de $500, $1,000 o $2,500. Entonces, si tú tienes una casa de $400,000 y se te rompe un tubo en el segundo piso, inunda tu primer piso, $7,000 no te va a alcanzar para reparar tu casa. Ese escenario lo vemos mucho aquí en la oficina. Apenas para llamar al plomero, mira, ven a tomar un café conmigo. Te alcanza para secar un poco
poco y hacer un poco de reparaciones, pero no, tu casa no va a poder quedar como estaba antes con $7,500. Y muchas pólizas, muchas compañías de seguro han optado esa ruta de ofrecer ese cubrimiento de solo $10,000 para problemas de tubería. Entonces ahí abriste una gama de preguntas que me parece muy importante. Entonces, yo voy a tomar un seguro y le digo a mi agente, dame un seguro para mi casa, pero yo quiero lo más barato que me acepte el mortgage company, ¿cierto? Pero ahí estoy protegiendo quizás al mortgage company, pero no me estoy protegiendo yo, ¿no? No, la póliza, si tú compras la póliza, tú vas a ser el asegurado en la póliza y tu compañía de hipoteca va a ser como un asegurado adicional, ya que ellos tienen una hipoteca con ellos y si hay algún pago, si hacen algún pago en el reclamo, el seguro va a poner a tu compañía de mortgage en tu cheque. Porque en últimas en la compañía de mortgage solamente va a entrar si es que yo no pago la hipoteca, pero a la compañía de mortgage le interesa que yo esté protegido para que tenga con qué renovar la propiedad y ellos proteger su garantía, ¿cierto? Que es la propiedad. Pero entonces, si yo tomo un seguro de $100,000 para una casa de $400,000, no me lo va a aceptar la compañía de seguros, ¿de acuerdo? No te venderían una póliza así. El seguro te va a vender una póliza basado en lo que costaría reconstruir tu casa. Basado en eso te van a vender una póliza. Perfecto. Entonces, cuando tú dices que es demasiado bajo, ¿a qué te refieres? El caso que te acabo de explicar de si tienes una casa de $400,000 y se te rompe una tubería, $10,000 no va a ser suficiente para todas las reparaciones. En este caso, deberías comprar una póliza que no tenga ese límite de $10,000. Hay compañías que ofrecen pólizas sin límite de $10,000. Si tienes una casa así, deberías comprar una que no tenga límite. Que esa es una póliza o un riesgo distinto al que me exige la compañía de mortgage. No, la compañía de mortgage te exige una póliza HO3 si es la casa que tú vas a vivir. Eso es todo. Perfecto. O sea que yo debería tener una adicional para esos problemas de agua. No, es parte de tu póliza. Exacto, pero Es parte de tu homeowners. Exacto, pero eso no está incluido en lo que yo compro, sino que como tú dices que es tan bajo eso, tendría que pedirle a mi agente, preguntarle hasta cuánto seguro de inundación o ¿cómo se llama? Rotura de tubería. Hay dos pólizas diferentes, póliza de inundación y póliza de dueño de casa. Son dos pólizas diferentes. La póliza de inundación es una póliza por medio de FEMA y te cubre solamente agua de abajo hacia arriba, agua que entra a tu casa por debajo de tu casa, ¿no? Solamente. Y la póliza de dueños de casa, de homeowners, la HO3, que es la más común, te cubre daño que venga por medio de tu techo, agua que entró por tu techo, por una ventana, se rompió una tubería. Esa es la diferencia. Perdona, pero la última, esa no está incluida en la que yo le digo a mi agente, cómpreme un seguro para ayudarle a mi mortgage. Claro, cuando tú llamas a tu agente, tú le vas a pedir una póliza para tu casa. Tú quieres asegurar tu casa. Dependiendo de si tu casa tú la vas a vivir o la vas a rentar a alguien más, tu agente te va a ofrecer un par de opciones diferentes. Si tú vas a vivir en la casa, si es para tu uso, te van a ofrecer una póliza HO3, una HO3. Y esa póliza a su vez incluye daños contra huracán, contra fuego, contra ruptura de tubería y otras cosas más. Esa es la póliza que te vendería tu agente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo tendría que pedirle a mi agente para tener la póliza correcta? Concretamente, ¿qué preguntas o qué requisitos le pediría? Claro, lo más importante sería revisar con tu agente los deducibles y los límites y los sublímites que puedes tener dentro de esa póliza. Te voy a explicar. Si tú compras una póliza y tu casa vale $400,000, entonces tu seguro te va a asegurar tu casa por $400,000 y te va a vender un límite de $400,000 en esa póliza. Pero dentro de esa misma póliza puedes tener un sublímite para ciertas pérdidas. En este caso, las pérdidas de tubería son las que están siendo afectadas porque le están colocando un sublímite de $10,000. Entonces, eso sería importante chequear con tu agente que no tengas ese sublímite de $10,000 porque simplemente no te va a cubrir todos los daños en caso de una ruptura de una tubería. Bueno, ahora cuando hablamos lo del agua que viene por debajo, entonces es distinto el seguro del huracán por el viento que si después se inunda la calle. Ese es el que tú me dices que paga el gobierno. Correcto. Bueno, tú pagas una póliza, tú compras una póliza por intermedio de FEMA y tú pagas una póliza. Entonces son dos pólizas diferentes. La de inundación es la del gobierno, la de FEMA. La de homeowners es la que te cubre viento, fuego, todas esas cosas. ¿Y la de FEMA tengo que pagar la parte o es una póliza que todos tenemos? No, es una póliza separada. Y si estás en zona de inundación, la tienes que comprar. ¿Pero eso es distinta a la póliza de flood insurance? No, esa es la póliza de flood insurance. La de póliza de inundación es flood insurance. Tú tienes homeowners y flood insurance. Si estás en zona de inundación. Si estás en zona de inundación, va a tener que tener dos pólizas. Perfecto, pero puede ser que yo no esté en zona de inundación, pero se inunde la calle, que ha pasado ahora en muchas partes, ¿cierto? Porque es tan dura el aguacero que rebosa las tuberías y ahí eso no me lo paga el seguro del huracán.
Precisamente en la tormenta pasada, mucha gente no estaba en zona de inundación y no tenía póliza de inundación. Igual sus casas se inundaron. Ahí no te van a pagar. Tu seguro de casa, tu homeowners, no te va a pagar ese daño, sale de tu bolsillo. Muy difícil. Tremendo, porque el flood insurance es casi la mitad del costo de la póliza de la otra. O sea, realmente. Más o menos, más o menos. Ahora, bueno, Citizens, la compañía del Estado, creo que te está forzando a comprar flood insurance. Si estás con ellos, tienes que comprar flood insurance también. Sí, es recomendable, no es muy caro. Si está en zona de inundación, pues lo tienes que comprar. Explícame un poquito, porque yo entiendo que con los huracanes de hace 10 años se fueron la mayoría de las compañías grandes de la Florida. Y me corriges porque yo estoy recordando y no tengo información puntual sobre eso. Cuéntanos un poquito cómo es lo de Citizens, que es la compañía estatal o respaldada por el Estado, y qué alternativas tenemos los dueños de propiedades en la Florida. Correcto. Bueno, Citizens está supuesto a asegurarte solamente si no encuentras póliza en el mercado privado. Ahí Citizens va a venir y te va a asegurar. Infortunadamente, como muchas compañías salieron del mercado, Citizens ha tomado muchísimas pólizas en los últimos, 3, 4 años más o menos, siendo ahorita el mayor asegurador de la Florida. Tú puedes cambiar de póliza, tú te puedes mover de Citizens en el momento que tú quieras, siempre y cuando encuentres a alguien que te asegure en el mercado privado. Citizens, para mí, en mi opinión, no es mala compañía. Bueno, tiene límites, sí, tiene límites de agua de $10,000. O si tú tienes una pérdida de agua, Citizens no te va a cubrir todo lo que debería cubrirte, pero en mi experiencia, en casos de huracanes y tormentas tropicales, responde bastante bien. Es bastante justo. Y fíjate que, pues yo, como tengo bastantes propiedades, yo busco muchos seguros y en últimas termino con Citizens. La mayoría de mis pólizas son con Citizens porque ofrecen el mejor precio. Ahorita me han llegado cartas que le están ofreciendo otras compañías para que usted tenga opciones, pero en realidad la mayoría son sustancialmente más costosas que Citizen. Entonces, en realidad Citizen no es que sea barato, es que es más barato que otras compañías y mi experiencia es que es muy exigente, cada vez más exigente para otorgar los seguros, porque hace inspecciones y pide lo que se llama 4-point inspection, que es una inspección que se hace de 4 puntos. ¿Tú nos puedes explicar qué es el 4-point inspection, por favor? Bueno, ellos van a revisar tu techo, tu aire acondicionado, tu electricidad, tu plomería, que todo esté funcionando en orden para poderte asegurar. Y el problema viene cuando tu techo ya ha cumplido cierta edad. Cuando tu techo ya está llegando está entre los 12 a 15 años, es difícil que encuentres cubrimiento en el mercado privado. Probablemente solamente Citizens sea el que te tome. Y el otro es el wind mitigation, explícanos, que nos piden las compañías de seguros. Por lo que tengo entendido, el wind mitigation hay ciertas cosas que tú puedes hacer para proteger tu casa contra viento. Por ejemplo, poner shutters en tus ventanas, el seguro te va a dar un descuento por eso. Si tú le pones a tu techo, creo que hay un tipo de anclaje mucho más fuerte para tu techo. Si tú haces esas cosas, si tú haces esos upgrades, pongámoslo así, el seguro te va a dar un descuento. En mi casa me está ocurriendo una cosa en donde yo vivo en Orlando, es que el techo nuestro es un techo de teja, no es de shingle, sino de teja, muy sólido. La casa en la que yo vivo tiene 25 años de construcción y es una casa construida con ladrillo así como súper sólida. Y cuando estaba buscando cotizaciones de mi seguro, me dicen, no, es que su techo es muy viejo porque tiene 25 años. Y yo hice una inspección, le pedí a un inspector, que es el que me hace las inspecciones de los 4 points, que me hiciera una evaluación del techo. Y él le escribió a la compañía diciendo que mi techo podía durar 75 años más, porque es un techo muy sólido. Sin embargo, la compañía dice, no importa, es un techo viejo. Ellos lo que hacen es las cuentas de que tiene 25 años. Y lo que está pasando es esto. Entonces, ha subido sustancialmente el seguro, obviamente, de estas casas. Pero sí, no. Ni digo, eso lo que yo pago de seguro de mi casa es impresionante. Pero entonces los vecinos están cambiando los techos y hablo con un rufero, uno que hace techos, y le digo, ¿y por qué están cambiando los techos? No, porque les baja el seguro. Entonces imagínate, el seguro baja $2,000 al mes, que es un porcentaje que no es tan significativo de lo que uno paga, ¿cierto? Pero los techos en esta casa valen $70,000. Entonces imagínate uno gastar $70,000 para ahorrar $2,000. Y lo peor es que les venden ese argumento y muchas personas supuestamente
supuestamente educadas se comen eso y tumban sus techos que son de 75, que pueden durar mucho, para poner shingles. Impresionantes. Solo porque la compañía de seguros en el modelo dice, es que está muy viejo el techo. Bueno, mira, el seguro en realidad nunca baja. Es un poco de mito de eso de que si pones un techo nuevo te va a bajar el seguro. Nunca baja. El seguro te sube cada año. Cada año vas a pagar un poco más, un poco más, un poco más, porque como tú explicaste al principio del programa, el costo del material sube cada año, el costo de la gasolina sube cada año, reconstruir tu casa cada año va a costar más. Entonces tu seguro nunca va a bajar. Nunca he visto ese caso. Que te llegue una póliza más barata que el año anterior, nunca he visto ese caso. En el asunto de que todos tus vecinos cambian el techo, probablemente pasó una tormenta por ahí y las compañías de techo van a los vecindarios y tocan las puertas y les ofrecen cambiar el techo por intermedio del seguro. El seguro paga esos techos. Y bueno, así tú hagas o no reclamo, a ti también te va a subir tu póliza, porque bueno, todos tus vecinos en tu zip code hicieron reclamos, los seguros van por zip codes, por áreas de riesgo. Si tú no haces un reclamo, pero todos tus vecinos lo hicieron, a ti te va a subir igual. Exactamente. Es más, puede ser que en mi pueblo o en mi lugar no, pero en la ciudad vecina sí, ¡pah!, nos pega a todos. Yo creo que el próximo año a toda la Florida probablemente le va a subir. Desafortunadamente estoy seguro. Pero mucho daño en varias partes del estado, norte, sur, este, oeste. Mucho daño. Y yo te digo, sí, nosotros en Orlando, ahorita con Milton, tuvimos la suerte que se bajó. O sea, la buena suerte para nosotros y la mala suerte para los demás al sur. Pero eso es un problema de tiempo, porque eso va a llegar en cualquier momento. Vamos a hablar de las reclamaciones. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas cometen al reclamar los daños por el huracán? Bueno, yo creo que el error más común, creo que la gente, una póliza de seguro tiene fácil 60, 70, 80 páginas. De todas las personas que yo he citado, nadie nunca la ha leído. Nadie sabe a qué tiene derecho, cómo funciona la póliza, qué tipo de cubrimiento tiene, qué es lo que cubre. Nadie, casi nadie lo sabe. Y además una cosa, es verdad, yo como soy ex abogado, entonces me acuerdo que a mí me enseñaron, eso se llama un contrato por adhesión, porque imagínate, yo, Carlos Davis, voy y llamo al departamento jurídico de Citizen y diga, mira, en el numeral 45 quisiera negociar con ustedes el literal B, porque no estoy de acuerdo. Imagínate, o sea, ¿qué hago yo ahí? Firma, porque en últimas que yo lea es irrelevante. Porque nadie de las pólizas, lo que la mayoría de gente revisa es cuánto va a pagar por la póliza, es lo que la mayoría de gente le interesa, es cuánto va a ser el premium y ya. Pero ahí está el mayor error. Y también mucha gente confunde el seguro con una garantía. Son cosas completamente separadas. Mucha gente piensa que el seguro es un tipo de garantía, queriendo decir que si algo ya está viejo porque cumplió su vida útil, el seguro tiene que cambiarlo. Y no funciona así. El seguro te va a cambiar algo, vamos a poner el techo, te lo va a cambiar si se dan ciertas condiciones. Una de esas es que tenga daño de viento, o le haya caído un árbol encima, o un huracán lo haya dañado. Los periles que están incluidos en tu póliza. Todas las pólizas tienen una lista de lo que te cubre y solamente te van a pagar si esos periles se activaron. La mayoría de la gente me dice, bueno, este techo está podrido, me lo tienen que cambiar, y no es así. Si está podrido es porque ya está viejo, ya cumplió su vida útil, ya al cliente le toca cambiarlo. Hay compañías que llaman a los dueños de casa diciéndoles que ellos le ayudan a cambiar el techo pagado por la compañía de seguros. ¿Me puedes explicar ese modelo de negocio? Claro, estas son compañías de techo prácticamente. Ellos pueden venir a tu casa, reportar el reclamo al seguro. Si el seguro les aprueba el techo, ellos lo van a cambiar y el cliente solamente tiene que pagarles el deducible a la compañía de techo. Ahí tiene que haber un daño de viento, no es porque mi techo esté viejo. Claro, no, exacto. Si está viejo, no hay cubrimiento. Tiene que haber daño o de viento, o de granizo, o de fuego, o le cayó una rama de un árbol, algo así. Bueno, entonces el primer error es que no tienen claro qué es seguro, qué es garantía y también que no saben cuál es su deducible y que están asegurados. ¿Qué otro error cometen? No documentar el daño cuando pasa. Mucha gente no toma fotos, videos inmediatamente después de que pasó el accidente o la ruptura de la tubería o el incendio, lo que sea que haya pasado. Es muy importante tomar fotos, tomar videos, tener un inventario de los artículos que tienes en tu casa en caso de un incendio y pierdes todo. Deberías tener un inventario con video, fotos de todos tus artículos personales, de todo lo que tenías adentro, porque tienes cubrimiento para todo eso. Pero el seguro te va a pedir fotos, recibos. Seguro te va a pedir documentación. El error más común es que la gente no documenta bien las pérdidas. Aunque eso ha cambiado mucho. Ahora todo el mundo tiene un celular, entonces ya todo el mundo lo que hace es sacar el celular primero y tomar fotos. Eso ha ido cambiando, eso he notado que ha ido cambiando.
Bueno, entonces básicamente es que apenas se causa el siniestro, entonces tomar fotos inmediatamente, ¿cierto? Inmediatamente tomar fotos, tomar videos. Tú tienes un deber bajo tu póliza que es prevenir más daño. Entonces vamos a suponer que se te reventó una tubería en tu casa y está inundando tu casa. Lo primero que debes hacer es ir a tu llave principal y cerrar la llave de paso para que la casa no se siga inundando, ¿no? No puedes dejarla inundándose 3, 4 días hasta que el seguro venga. El seguro obviamente te va a decir que fuiste negligente y tu negligencia causó más daño y tu reclamo pudiera ser denegado por eso. Entonces la mejor manera, si se te rompe un tubo en la casa, una tubería, es, bueno, apagar la llave de paso, tomar fotos, secar de alguna manera. Las pólizas de seguro casi todas tienen cubrimiento para que tú contrates una compañía de mitigación. Es un servicio de emergencia. Eso no te cuesta a ti. Si tienes una póliza de Citizens, sí sale de tu límite de $10,000, pero las otras pólizas no. La gran mayoría de las otras pólizas no. Lo pagan por separado, entonces no va a afectar el dinero que tú vas a recibir. Eso sería lo ideal. Estas compañías vienen, te traen ventiladores, secadores, muchas te toman prueba de moho. Si tienes moho, ellos van a tratar ese moho y te van a entregar un certificado de un laboratorio diciendo que, bueno, que el mold fue removido de la propiedad. Vamos a decir que alguien ve este video y hace 4 meses tuvo ese problema de plomería. ¿Podría reclamar? Sí, tú tienes hasta 2 años para presentar un reclamo de ruptura de tubería al seguro. Obviamente, entre más tiempo pasa, es mucho más difícil porque, bueno, ya probablemente el cliente hizo reparaciones y el seguro no las pudo ver. Entonces, eso también pudiera causar que tú debes reportarlo dentro de 14 días. Ese es el tiempo que tú debes hacerlo. Pero la ley te da hasta 2 años porque mucha gente no se da cuenta que algo está pasando en su casa. Te pongo un ejemplo. Hay veces que hay ruptura de tubería dentro de una pared y la gente no se da cuenta. Y se da cuenta meses después. Entonces, las pólizas te dan un tiempo razonable por si un daño no lo habías visto antes, lo descubriste apenas ahora, todavía lo puedo reportar al seguro. Bueno, ¿qué otro error consideras que es muy frecuente? ¿Qué otro error? Bueno, en realidad esos son los principales: no documentar bien la pérdida, no tomar fotos, no guardar documentos, no guardar recibos, no llamar al seguro en el tiempo indicado. Deberías llamar al seguro en los primeros 2, 3 días. Debes llamar inmediatamente, pero por lo menos en los 2, 3 días después del accidente, llamar al seguro. Y el error de pronto más común es, yo creo, que tratar de hacer un reclamo sin un ajustador público. Ese es un error que la mayoría de gente comete. Perfecto, ya eso iba. Explícanos, por favor, la figura del ajustador público, porque eso para nosotros, los latinos, es una figura nueva. Bueno, un ajustador público es una persona que está entrenada para interpretar tu póliza y para evaluar el daño de tu casa. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Obviamente, interpretando el lenguaje de la póliza, asegurándonos de que lo que le vamos a pedir al seguro esté cubierto bajo la póliza. Y como te decía de temprano, la póliza tiene 60, 70 páginas, tiene diferentes endorsements, diferentes enmiendas, que es un poco complicado para que alguien que no está entrenado lo pueda interpretar bien. Entonces, si alguien hace un reclamo y trata de hacerlo sin ayuda de un profesional, es muy probable que no vaya a conseguir la compensación que necesite. No quiero decir que todos los seguros sean deshonestos. Conozco bastantes personas dentro de las compañías de seguro que son bastante honestos, pero si tú no le pides, ellos no te lo van a dar tampoco. Claro, porque ellos están cuidando su plata y están buscando cualquier cosita para no pagar. Es un negocio como cualquier otro. La compañía de seguro hace dinero vendiendo pólizas, la mayor cantidad de pólizas, y pagando la menor cantidad de reclamos. Ahí está su ganancia, ¿no? ¿Cómo consigue una persona un ajustador, Carlos? Si tú puedes, bueno, hay una página de la Florida, que es la página del Departamento de Seguridad Financiera. Ahí nos puedes chequear a todos los ajustadores públicos. Si tú quieres buscar uno, ahí lo puedes encontrar. Hay una asociación que se llama FAPIA, de la que muchos somos miembros, y es una asociación de ajustadores públicos de la Florida. Tú entras al website de ahí y ahí sale la lista de todos los ajustadores públicos en tu área. ¿Cuánto le cuesta a la persona un ajustador público? Bueno, mira, en realidad nosotros cobramos una comisión, un porcentaje de lo que recuperamos en favor del cliente. Yo diría que en toda mi experiencia, de pronto 1 o 2 casos no me necesitaban y fue porque el daño era, la casa se había quemado completamente. No había nada que ajustar, digámoslo así. Era una pérdida total. La casa se quemó de arriba abajo. Lo que hace el ajustador público es que sabe cómo reportar el daño, cómo evaluarlo y presentárselo de una forma fácil para que la compañía tome una decisión. Claro, lo que nosotros hacemos es, bueno, venimos a la casa, hacemos una inspección de los daños, preparamos un sketch, preparamos un estimado de lo que en nuestra consideración tomaría dejar la casa como estaba antes. El seguro tiene que dejarte la casa como estaba antes, no ponerte un baño nuevo ni una cocina nueva, no, es dejarte la casa como estaba antes. Si necesitas una cocina nueva, pues el seguro te la va a proveer, ¿no? Lo que nosotros hacemos es venimos, preparamos
damos un estimado, preparamos lo que se llama un proof of loss. Eso es algo que el cliente debe someter al seguro dentro de los primeros 60 días. Y eso es una forma notarizada, juramentada del valor que estamos pidiendo, ¿no? Una pregunta, por ejemplo, si una persona vio ahorita esto y ya hizo su reclamación y sin saber esto que podía hacerlo con personas expertas, ¿podría buscar a alguien o ya es muy Claro. No, claro. Mira, nosotros aquí nos especializamos en reclamos denegados. Hemos podido ayudar a muchísimas personas que fueron denegadas por su seguro. Esos reclamos se pueden reabrir, podemos pedir una mediación, podemos pedir una segunda inspección, se pueden reabrir. Tienes 2 años para reabrirlo. Y muchas veces fue denegado simplemente porque el cliente no lo reportó bien, no entregó los documentos que el seguro le estaba pidiendo, no sabía cuáles eran. Entonces, eso pasa, eso es muy común. Entonces, sí, muchos clientes que han sido denegados, yo los puedo ayudar. Ok, yo quiero aclarar que un amigo me recomendó a Carlos, yo lo acabo de conocer ahorita, pero tiene pues la reputación de 3.000 casos, pues a mí me da tranquilidad, pero él no me está pagando, ni esto es, sencillamente él está informando, ni él me está cobrando por eso, está informando como experto, pero de todas maneras, por favor, danos tu Instagram o cómo puede contactarte la gente si quiere. Me puedes escribir por Instagram, estoy en Instagram, Facebook, mis páginas son ILC Public Adjusters. Me encuentras en Instagram, Facebook, TikTok. Ok, ¿tienes un teléfono? Y mi teléfono es el 813-900-1399. Ese es mi celular. Llamas ahí, yo te voy a contestar. Bueno, muchas gracias a Carlos por esta información tan valiosa. Y a ti que estás viendo esto, quiero de verdad invitarte a que mires todas las posibilidades de educarte en ahorrar dinero y en protegerte, porque el seguro es indispensable, sobre todo si vivimos en la Florida. En cada estado hay riesgos diferentes, en unos menos, en otros más, pero hay riesgos. Entonces, por favor, mira tu póliza, revisa la información que hoy compartimos y busca a una persona que te pueda ayudar si es que tú estás en unas condiciones en las que consideras que el seguro te puede indemnizar por uno de los daños que has tenido, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te deja es un pensamiento que no es cierto. Por favor, mira toda la información para que tú puedas optimizar tu rentabilidad con bienes raíces. Aún los huracanes son una oportunidad para comprar propiedades, son una oportunidad para encontrar gangas, son una oportunidad para crecer financieramente.